Emocionante. Han Ya estoy interpretado. grabando por si acaso. Ya, Ya. no hables de más entonces. Está grabando. A ver, Chitón. compárteme pantalla, Carlitos. Ya, hermano. ¿Qué te hizo recordar cuando tú eras parte del coro? Hoy interpretaron el Gloria, Tranquila Barbie, y que sea ya definitivo, que ya no va emocionante. a haber de fechas y de tamaño, nada. Bueno, nosotros teníamos básicamente a Payela como el principal proveedor de nuestro coro. Ya me agradeciste por el WhatsApp, pues. No soy tan agradecido tampoco, pues ya. Pero también cantábamos el Ave María de Gunotri. No tenía para darle a cada uno del directorio, pero... No, pero en Arequipa es una gran cosa porque hay hartos coritos. Corito. Hartos coritos hay. Carlito Bacasela, ¿podemos hacer magia? Como que, por ejemplo. Para que aparezca Salvador. No, está hablando Salvador en otro sitio. No, está en el teléfono que estuvo una llamada mientras estaba conversando con nosotros. Y no permite que le interrumpan, no sé, bueno. Bueno, no les he saludado a todos. Carlos, buenas noches. Carlos, La reunión ha sido provechosa. buenas noches. Buenas noches. Cayo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bendorf, ¿Qué ¿cómo tal, estamos? Hugo? Qué gusto de verte, ¿no? Así. Igualmente, bueno. ¿Se han dado cuenta que el Misty sigue con nieve? Sí. Como A en los pesar de viejos que Carlos tiempos? tiene el pelo blanco, dice que de la nieve. Sí, pues, Muy bueno. como, ¿te acuerdas del padre Pinto que decía, no son canas, son las nieves del Misty? Oye, el padre Pinto celebró un matrimonio en el Misti, ¿no? Sí. El hombre del Se Misty. perdió. El abogado para la cuestión legal. ¿Que no llegó él arriba o no llegó a bajar? No, Llegó arriba, pero de bajada se perdió. Oye, sí, pero gritando. Digitalicen las actas. Tuvo varios, varias invitaciones. Luego, Una de ellas se perdió efectivamente. solamente tomar Estaba y colgar. aquí, soy el cura. Justamente con él estuve ese año 69. Ah, claro. Igualmente el padre Concha Bueno, estuvo. el padre Concha estaba antes y después del 69. No, Mucho antes no lo y puede. no mucho después. No, sí, de acuerdo, pero también el 69 estuvo con nosotros y con Mariano Estella. Tanto que me acuerdo la siguiente anécdota. Nos dijo el día tal, no me acuerdo qué día, en el mes que estábamos, la señora XX nos va a invitar a todos los salesianos, como todos los años, a almorzar en su casa. Un momentito. Y cuando hayamos terminado y estemos tomando el cafecito en la sala, va a poner La última noche que pasé contigo. Dicho y hecho, a la hora señalada, voy a poner en la vitrola el disco La última noche que pasé contigo. La llevo olvidada como cruel castigo. Sí. En ese año, cuando llegamos nosotros, antes de comenzar clases, es que nos abandonó el padre Barreda, que se fue al jardín salesiano. Y también No, pero ese ya parece año, una huerta, ya no es jardín, ya. y Profundo. también ese año se nos fue el padre Escrencina. Parece que encima. Juan Escrencini. Juan Escrencina me reclutó. A mí también. A mí también. Imagínate que fue a hablar con mis papás porque mi papá no quería, mi mamá me dice que yo era el hijo muy travieso, así que personalmente vino y los convenció a las 2 de la noche a la mañana. Vino en la noche, lo convenció a mi papá, al día siguiente estaba viajando. Uy, sería lo del libro de actas.
Ah, ahí lo veo, ahí lo veo. Antes la familia entregaban a sus hijos, ¿no? Feliz de la vida. Sí, pero si algunos conventos, por ejemplo Santa Catalina hasta ahorita, ¿no? No recibe así nomás a las monjitas. Tiene que tener un patrimonio, no sé qué Ah, más. su Vale, madre. 300 la Adote. carátula, 300 la Una carátula, dote. 200 las Adote. páginas interiores. Sí. Y si quiere retirarse, se retira, pero sin derecho a nada. Su Y la madre. dote. Se queda. Nada, no le devuelve. No, lo convierten en mote. Ay, Dios mío. Una pregunta, ¿están visualizando el mapa? Sí, Ah, ya, ya. sí, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Ya, aprovechemos. Aprovechemos el martes para ver todo. Ya. Damos asiento. Martes a las 11 en la galería de Mariano. Está sacando una cita, Salvador. ¿Ya? Ya saben a qué hora todos. Ok, yo tengo una reunión ahora en WhatsApp, ¿ya? Listo, por Zoom. Listo. Hola, Salvador. Vente, nos vemos. Ya. Hola, hola, sí. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto Buenas de noches, verte después buenas de noches. tanto tiempo. Estaba atendiendo una llamada. Sí, el gusto es mío de volver a vernos y estar de nuevo en esta comunidad virtual. Mucho gusto. Qué bien. Salvador, buenas noches. Hola, Napo, buenas noches. Es Hugo. una alegría verte nuevamente por estos lares, luego Qué de bien. ese periplo que seguramente has tenido momentos muy amorosos, muy cariñosos, muy gratos, muy felices. Sí, Basta. y mucha aventura con harta adrenalina también. Ah, qué bueno. El día, a ver, ¿qué día? El día 30 de junio, que es la programación del siguiente semestre, aprovecharé para mostrarles algunas fotos de mi viaje y de Filipinas, de Barcelona, ¿ya? Bueno, Para esa fecha. qué bueno, qué Sí, bueno. ya te vimos volando por ahí sobre el mar. Sí, claro, ahí fue la adrenalina, pues. Pero después me frustraron porque quería hacer una tirolina, o sea, como una Sí. orolla de esas que van de un cerro al otro por un cable colgado. A eso le llaman tirolina por allá. Y Aquí no me en Ecuador dejaron, también. por mi edad, me frustraron. Claro. En realidad era más riesgoso el otro de volar sobre el mar que pero no, ¿Y No, no no salió me un dejaron. tiburón por ahí? no, pero si yo iba por el aire, ¿qué tiburón me va a alcanzar? Pues No, estábamos es a que los tiburones también 40 saltan. metros sobre el nivel del mar, No, me volando. refiero cuando estabas en el mar. No, ningún tiburón. Ahí está la cosa tranquila. Es una isla y una playa que se llama Boracay y es muy turística. Tiene esas palmeras que se inclinan hacia el mar. Es muy, muy bonito, muy bonito. Ya les mostraré fotos, pues. Ya. Ok. Creo Pero que ya puedes puedes empezar. reivindicarte, Salva, si te vas a Cañete. Sí, en el Valle Sagrado también hay varias, así También que en el Valle Sagrado, ya lo haré ya, de todas en maneras. Ayacucho. Me quedé con las ganas. Hay Sí, uno muy largo ahí en Cañete, de 500 metros. qué bueno, ese me interesa, ese me interesa. Ese está Pero ahí es por Lunahuaná, creo, ¿no? Por Lunahuaná. por Lunahuaná, sí. Claro, Por Lunahuaná. Sí. Ya. Ya puedes Ahí me empezar, me Hugo. voy a sacar el clavo ahí. Claro. Hugo, puedes empezar ya, creo. Ya Cuando somos diga 9. Carlitos, ¿sí? Bueno, Y yo creo que podríamos empezar. Ok. Van a grabar. Ya está grabándose. ya, muy buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad que me están otorgando ese espacio entre nos para poder un poco compartir
la experiencia que tuve ahora último y es referente a un tipo de ecología vivencial, ¿no? Normalmente, Augusto González, apaga tu micro, por favor. Ya, adelante, Hugo. normalmente, o sea, la mayoría conoce cuál es la ruta del Colca, que corresponde a la Reserva Nacional de Salinas de Aguada Blanca, como lo pueden ver en la parte inferior del mapa que le estoy mostrando, el trazo en rojo, esa es la ruta que se sigue desde Arequipa, ¿no? Arequipa, Chivay, vas todo el Valle del Colca y puedes regresar hasta Majes y hacer un circuito cerrado. Y si no, la ruta más corta es irse desde Arequipa a Chivay, hacer la ruta hasta Pinchollo, que más o menos estamos acá, más o menos acá, y regresar, retornar. Eso te puede llevar un día. Pero toda esta ruta te puede llevar 2 días, y en el mejor de los casos, comparada en Chivay y en los baños termales, unos 3 días suficiente. Pero la ruta que nosotros hemos seguido es la ruta en azul. Arequipa, Majes, Corire, Aplao, Chuquibamba hasta Cotahuasi, que corresponde a la reserva paisajista de la subcuenca de Cotahuasi. ¿Cuál fue el objetivo mío? Bueno, un poquito acá vamos a ver más al detalle la ruta que seguí para poder llegar al valle de Cotahuasi. Como le estaba mencionando, Arequipa, Aplao, Chuquibamba. De Chuquibamba vamos a dar una vuelta por el lado occidental del Coro Puna, ¿no? Y por el lado oriental de Solimano hasta Cotahuasi. De Cotahuasi hay una ruta por tierra, o sea, no asfaltada. Toda esta ruta de Cotahuasi, de Arequipa hasta Cotahuasi está asfaltado. La ruta de Cotahuasi hacia este poblado que fue mi destino, el 50% está asfaltado y el otro 50% es, digamos, carretera firmada, ¿no? Eh, el cañón de Cotahuasi está postulando a ser el patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, bajo ese contexto, yo quería saber qué es lo que tenemos, qué nos ofrecen, qué hacen, ¿no? Entonces solamente me dediqué a, no digo solamente, sino que quise ver cuál era la actividad referente al medio ambiente en este poblado de Toro. Para eso, bueno, me trasladé desde las 5 de la mañana y pudimos llegar acá al pueblo de Toro a las 4 de la tarde del mismo día. Es una ruta un poquito larga. Sí. Sin embargo, este tramito que ven acá, señalo con la flecha, hasta Cotahuasi, ese tramito asfaltado en temporada de lluvia se viene este cerro y corta la carretera, y quedando todo este sector incomunicado, aislado, ¿no? Y sin embargo existe esta ruta alterna hacia la comunidad de Toro, ¿no? Abandonado, por si acaso, abandonado, y solamente está de vez en cuando lo solicitan y no se acuerdan. Bueno, eso a modo de anécdota, cómo estamos nosotros con las carreteras en el país. Cuando nos sirve, cuando lo necesitamos, lo habilitamos. Si no lo necesitamos, lo abandonamos, ¿no? Y en algún momento nuevamente vamos a necesitarlo y nuevamente estamos ahí haciendo malabares para poder utilizar. Entonces, bajo ese contexto, yo quería un poco comunicarles a ustedes respecto al tema del día, medio ambiente somos todos.
Bueno, ese documental fue grabado en El Salvador, pero se aplica muy bien a nuestra realidad. La realidad en sí mundial, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros para vivir? ¿Por qué es que explotamos a nuestra naturaleza teniendo todo lo necesario para poder vivir? Quizá muchos dicen la comodidad, ¿no? Y la carretera, ¿no? Para poder desarrollar necesitamos la carretera. Para poder construir necesitamos algunos materiales que nos brinda la naturaleza. Pero si al final nosotros nos hacemos la pregunta, ¿es necesario? ¿Por qué es que ahora, por ejemplo, estamos volviendo a reclamar los productos naturales? Hemos hecho investigaciones y nos damos cuenta que todos aquellos alimentos que nos ofrecen las industrias, no, lejos de hacernos un bien, nos hacen un daño. Entonces, necesitamos realmente. La naturaleza no nos reclama, somos nosotros quien queremos restituir. Hay unos, digamos, unos dichos que yo particularmente no le doy toda la validez cuando dice, limpiemos el planeta, o si no, salvemos al planeta. ¿De qué vas a salvarlo? Lo que tú tienes que hacer es reconstituir lo que a ella le has quitado. Salvarlo puede ser que sea por un accidente o una decisión, pero la naturaleza no tiene accidentes, ni tampoco decide. La naturaleza es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salvar o vamos a reconstituir? Entonces, el asunto es encontrar soluciones a la problemática económica que vienen afrontando primeramente los pobladores, ante la ausencia de fuentes de trabajo y ausencia de inversiones, todo lo cual está generando un deterioro en la calidad de vida y un fuerte proceso migratorio. ¿A qué se refiere este párrafo? Este párrafo se refiere a que el lugar que me ha tocado visitar es una localidad un poco relegada. No hay, no hay generación de trabajo. Y la carretera se ha convertido, antes en un bien, se ha convertido en un fuerte proceso migratorio. La gente se está retirando con la idea de progresar, entre comillas, y se van no solamente a Arequipa, sino se van hasta la capital. El 50% del personal de la gente que ha migrado de este lugar se ha dirigido a Lima. ¿Por qué? Porque Lima es la meca, porque es el centralismo. Del otro 50% restante, solamente el 10%, y esto menos quizás, se ha quedado en el pueblo. El 40% ha migrado a Arequipa. El poblado netamente agrícola, con el desarrollo de las irrigaciones de Majes, La Joya, etcétera, han abandonado sus terrenos para asentarse en esos lugares de desarrollo, digamos, desarrollo agrícola, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Se busca rescatar las potencialidades geoturísticas. Ojo con esto, se busca rescatar las potencialidades geoturísticas por ser casi exclusivamente la única alternativa de desarrollo socioeconómico en un medio declarado como de pobreza extrema. Paradójicamente, cuenta con una riqueza natural incomparable al punto de poder convertirse en uno o más geositios. Sostener un escenario natural pleno de riquezas, acompañado de una población que requiere de manera urgente salir de su estado de extrema pobreza. Plantear el establecimiento y reconocimiento de un geoparque lleva implícita la evaluación de cada uno de los geositios a considerar que tiene como soporte una composición, estructura o morfología geológica peculiar, que debe proyectarse a futuro y transformarse en un recurso y atractivo turístico de primer orden. Se encuentran evidencias del patrimonio cultural, restos arqueológicos, monumentos arquitectónicos, manifestaciones folclóricas, sitios de recreación que según definición deberían ser incorporados también en los geoparques junto a las poblaciones y comunidades asociadas a ellas. Este término de geoparque se viene acuñando actualmente porque ya no se considera como un lugar turístico donde uno va a visitar, se maravilla de lo que existe y se retira, sino más bien buscar un desarrollo en cada uno de estos sitios
que cada uno conozca cuál es la potencialidad de cada sitio donde va, qué cosa podemos nosotros alcanzar como visitantes, como turistas, qué cosa podemos aportar. El turista llega a un pueblo con su motito toda bien equipada, ya viene, dice, desde Bélgica, ahí encontré un par de belgas que estaban haciendo su turismo. Y me puse a conversar con ellos y me decían, sí, es bonito, ¿qué le digo? Es bonito estos sitios, la misma gente que hace sus fiestas. Casualmente había llegado, en esos días se festejaba el aniversario del- de la población esta de Cotahuasi. Entonces había danzas, había corrida de toros, eh, etcétera, concursos de baile, concursos de canto. Había incluso la feria del vino y todo eso, ¿no? O sea, la misma población organiza su festividad. Entonces, todo ello pero ¿y ustedes qué cosa aportan? Le digo. No, pues no sabían responder qué cosa aportan, simplemente se llevaban lo que había en el sitio, sus fotitos, alguna grabación, pero no había un aporte en sí, ¿no? Hay una ONG, por ejemplo, AEDES, no es ADES, sino AEDES, que solamente existe en el nombre, cuando debería potenciar este tipo de rutas turísticas, geositios. Cotahuasi está nominada como ser patrimonio mundial de la humanidad y presenta este geositio como una alternativa, quizás uno de los primeros a nivel nacional, porque ni siquiera el Colca tiene esta denominación. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nos llama a nosotros la atención? ¿Qué nos impacta? Salimos en nuestra ruta y aquí en la parte superior ustedes pueden ver el valle de Majes, la provincia de Castilla. Extensa área de una planicie fluvial con desarrollo agrícola, una vista esplendorosa, ¿no? Y pasamos al Valle de Majes, Castilla, continuamos nuestra ruta hacia Condesuyos y en la ruta de la propiedad en la ruta hacia Condesuyos hay un letrero que dice propiedad de la Municipalidad Provincial de Castilla. No botar la basura, sí, pero eso es solamente la cara, pero el sello del mismo sitio, detrás de este muro hay un basural. Ya pueden observar acá, hay un basural. Aparentemente, cualquiera que pase por la carretera y no se detiene, dice, está limpio, muy bien, promueven por lo menos la limpieza en una ciudad. Continuamos nosotros nuestra ruta y hay realmente algunos sitios espectaculares. La primera vez que yo pasé por este sitio me llamó la atención ese famoso denominado el sitio de los castillos, una geoforma labrada en terreno natural por acción del viento, la erosión y el tiempo, ¿no? Luego, siguiendo la ruta hacia la parte alta, está el Gran Nevado del Coropuna, con aproximadamente unos 6.000 metros de altura. Y en la parte, digamos, esta planicie, este bofedal, ¿no? Hay un sitio de vida para las vicuñas. No deja de haber la laguna siempre que acompaña a un nevado, ¿no? Y las aguas que discurren de este nevado son aprovechadas, embalsadas, para el riego de las comunidades que se encuentran en la parte de abajo. Esto es lo que nos ofrece la naturaleza. Esto es lo que, digamos, en cierta forma debemos buscarle el aprovechamiento y la sostenibilidad que nos da la naturaleza. No solamente como un aspecto turístico, sino también como un aspecto de desarrollo, un desarrollo utilizando el recurso natural.
un aspecto más del Nevado de Coropuno, que realmente es un volcán. Ustedes pueden ver en la parte superior aún queda un hoyito ahí, en la boca del volcán, y acá una parte que es un domo, o sea, la parte que corona la cumbre del Nevado de Coropuno. Y aquí está el otro nevado, que es el Nevado de Solimán. Nieves perpetuas durante casi todo el año. En este mismo escenario, el ambiente nos ofrece un tipo de vegetación, no tanto, porque es más bien ¿cómo le llaman estos? Que crecen en las paredes de las piedras, Líquenes, No, tipo líquenes son no, no esos. es líquen, es Se llama yareta, yareta. se llama yareta, pero bueno, debe tener su nombre científico, ¿no? Pero es Entonces, un vegetal, pues, ¿no? O sea, sí, y tiene un aprovechamiento para los pobladores, porque una vez que se seca, no muere, sino que se seca y lo aprovechan como un combustible para su los consumo, hornos. leña, ¿no? Y acá hay algunos arbustitos pequeños, todavía no está muy bien desarrollado, que también lo utilizan para la leña. Antiguamente Arequipa utilizaba esos arbustitos para hacer pan, los hornos, y ahora se ha prohibido la, la, la depredación de esos arbustos y también de la yareta. Acá tenemos nuevamente el Solimana y otro campo de yareta. Distintas formas, ¿no? Que cuando uno va por estos sitios, obligado a tomarse una foto porque no hay otro lugar. Y ahí está la fauna principal, la vicuña y la vizcacha. Hay otras también, que lógicamente no he podido yo captarle, porque estas fotos son tomadas el mismo día de la visita. Hay otras especies, como por ejemplo lo que le llaman la taruca, que es el venado. Venado, después hay guayatas, no pude ver ahora las guayatas en los bofedales, y otras especies, así, Y zorros. zorros, pumas, gato montés, ¿no? Y aquí está nuestro símbolo patrio. Bueno, esta es otra extensión, una antigua laguna que se ha convertido ahora en un bofedal, ¿no? Proveniente del Nevado del Coropuna, y que sirve de hábitat a esta manada de vicuñas. Llegando ya acá al término de la carretera, empieza el descenso hacia hacia el poblado de Cotahuasi, la localidad de Cotahuasi. La localidad de Cotahuasi, si bien ofrece muchos sitios turísticos, el sitio turístico de bandera es la Catarata de Sipia. Y bien. La Catarata de Sipia es muy particular porque representa, digamos, el entalle, el entalle exclusivo, la socavación exclusiva del Gran Cañón de Cotahuasi, con una altura de 3.535 metros y una diferencia de nivel de aproximadamente creo que son 200 metros de caída. Después de la catarata, de una catarata china, lo ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Esa es la catarata de Sipia. Bueno, entonces estamos llegando a nuestro lugar de destino, el distrito de Toro.
¿Qué nos ofrece el distrito de Toro? Primeramente el poblado, luego una andenería todavía casi de la época de los incas, en casi todas las laderas, ¿no? Y la producción solamente son productos de pan llevar, maíz, pues hay quinoa, kiwicha y alfalfa ganadera, Alfalfa. principalmente, ¿no? La actividad socioeconómica como comercio, digamos, solamente han podido beneficiar a las queseras. Los dos o tres propietarios que tienen sus queseras le compran toda la producción de la leche a la población y lo transforman en queso. La población de Toro tiene digamos, un grupo de personas de aproximadamente 500, pero 500 que comprende los lugares de Siringay, Pampacocha, Quechuaya, Caspi y Huachuy. En el mismo poblado de Toro, si es que hay 100 personas es mucho. Y vean la cantidad de casas que hay. Muchas de las casas están abandonadas. Muchas de las casas están abandonadas. La población de alumnos, para que tengan una idea, son de 28 alumnos a nivel de primaria y secundaria. Y más o menos unos 8 profesores, ¿no? Prácticamente es un profesor por cada 4 o 5 alumnos, ¿no? Esa es la realidad de este pueblo de Toro. Me llamó la atención porque el 50%, más o menos el 50% de la población son ancianos. La mayoría de los jóvenes han migrado y se ha ido fuera de la localidad, como les decía, hacia Lima, Arequipa, y solamente se recuerdan en la temporada de la fiesta, que es donde los reúnen el mes de octubre. Vienen todos los que se llaman los hijos del distrito de Toro, hacen su fiesta, se llevan los productos que cosechan durante todo el año los pobladores, sea el maíz, la quinoa, el queso, y no van a volver sino hasta después de un año. Esto es lo que nos ofrece el poblado. Tiene un añoso árbol de nogal, de quién sabe de cuántos años, y es el único que existe en la región, que se encuentra en la Plaza de Armas. Aquí, como ustedes pueden ver, hay unos sembríos de cebada. Sembríos de cebada. Aquí tenemos maíz, que este año la temporada que fue anómala. Fíjense cómo pasa esta pobreza. La gente, como quien dice, después de mojarse viene la lluvia. El maíz en un 80-90% se ha perjudicado con estas lluvias que a destiempo, tormentas, rayos, según ellos, los ha quemado y no han podido recoger el maíz, salvo algunos por ahí que se ha salvado. La gente misma cuenta y dice de que este ha sido un año pésimo y no saben cómo van a pasar. Todo lo que acabo de mencionar fue motivo para hacer mi charla con los niños del colegio. Entonces yo le pregunté, una vez que nosotros hicimos esa exposición, de lo poco que habíamos visitado, ¿qué hacemos nosotros por el medio ambiente? Quiero escuchar de ustedes qué hacemos para restituir lo que le hemos quitado a nuestra tierra. Entonces me vino a la memoria la parábola del sembrador. Y al final yo concluí, le digo, yo quisiera que de esta conversación y de esta reunión, buena parte de la semilla caiga en tierra fértil. El día de mañana ustedes sean promotores de restituir lo que a la naturaleza le hemos quitado. Hicimos una coordinación con el colegio, el director y la señorita encargada del curso de recursos naturales.
del colegio que les mencionaba, se llama Juan Manuel Guillén Benavides, en honor al que era alcalde, pues después presidente regional, en entonces soy gobernador, presidente regional de Arequipa, que durante su gestión hizo muchas visitas acá al distrito, y entre ellos construyó el colegio, un colegio de más o menos una capacidad, digamos bien, de unas 500 personas el colegio. Si ustedes se dan cuenta ahí, material noble, una buena infraestructura. Ahorita no tengo la foto, pero en algún momento les puedo mostrar, con una buena infraestructura y que lamentablemente no tiene la población para el cual fue diseñada. Entonces ellos me mostraban y me decían, nosotros cuidamos el medio ambiente de nuestra población teniendo las calles limpias. Muy bien. Un recorrido por el poblado, efectivamente, tienen unas calles que están... Tampoco hay con qué ensuciarla. Sí, bueno, también hay por ahí, acuérdense que este es un sitio donde pasa el ganado, tiene sus ovejas, tiene sus vacas, transitan por la localidad. Pero los pobladores se dan el trabajo, los pocos pobladores, de mantener limpio, señalizado, porque por acá pasa el tránsito, ¿no? Entonces, como pueden ver en estas dos calles limpias. Esta es la plaza del mismo distrito de Toro, la, la casa del consejo, y este es el jardín. En el jardín solamente hay 5 niños, entre los 6 y 7 años, por una sola profesora. Más o menos este debe tener unos 5 o 6 ambientes. Es un ambiente para cada niño. Esta es la propaganda que nosotros hacemos, me contaban los alumnos, esta es la propaganda que nosotros hacemos para que la gente tome conciencia de qué es lo que, qué es lo que de qué es lo del medio ambiente y su biodiversidad. Cuida tu biodiversidad con mucha responsabilidad, porque son para que siempre, para que libre de contaminación viva tu población. En el mismo colegio han instalado unos tachos donde se agregan los residuos que pueden generar en el mismo colegio, ¿no? Y para la población tienen un botadero, digamos, de residuos a una quebrada. Esa quebrada debe tener por lo menos, yo calculo, unos 100 metros de profundidad. No queman, está absolutamente prohibido quemar, solamente los residuos le echan ahí, ¿no? Hay botellas, o sea, material inorgánico, materia orgánica, malezas, etcétera. ¿Qué más hacen ustedes? También colaboramos con las plantaciones. ¿Y qué plantaciones tienen? Y efectivamente ellos habían plantado acá unos molles. Cada cierto tramo los había, pero no se le hizo el debido mantenimiento, digamos. Sin embargo, la parte de ya casi final vamos a ver qué es lo que piensan hacer ellos. Malo que bueno, estos arbolitos le dan cierto aire, digamos, de bienvenida. Uno transita por ahí y lo primero que ve son los molles. Ojo que no les falta agua. Agua tienen, no de sobras, pero sí lo suficiente. Sino, como les digo, no tenemos mano de obra que pueda hacer ese mantenimiento. Ahora van a escuchar algunas exposiciones de los mismos alumnos, qué es lo que ellos hacen por el medio ambiente. Por el proyecto que es denominado Riego Solar Colectivo. ¿De qué trata? Ustedes se preguntarán. El riego solar colectivo trata principalmente de volver a reutilizar las botellas, darle un mejor uso y así poder ahorrar más agua. Bueno, el proyecto consiste en utilizar las botellas. Como pueden apuntar los ingenieros, hemos hecho una pequeña construcción.
en los árboles donde hemos puesto en práctica, porque se pudieron dar cuenta, son muy observadores. Al lado de nuestras plantas hay pequeñas botellas, y en las botellas hay pequeñas capas. Bueno, yo les voy a explicar cómo funciona. Al instalar proyectos debido al calentamiento a los fuertes rayos solares, el agua se evapora, pero no se evapora como aquella, no se evapora solamente el aceite. El cual, pues, más tarde, cuando empieza a hacer frío o algo por el estilo, las pequeñas gotas o agua caen hacia la planta y así poder mantener la flor. El proyecto no es mucho de gastar. No, no es tan difícil de realizar. Solo se necesita de mantenimiento y cambiar el agua. Ahora yo les voy a hablar sobre la señores, ustedes sabrán que acá en el puerto tenemos una compostera. Hemos multiplicado los desechos orgánicos para subir un poco de clima manera. Hidratados, llenos de líquidos. Sobre todo las hortalizas que están piso ganador. Atraernos un poquito donde está la raíz. Básicamente solamente para la raíz, ¿no?, de la planta. Y este permite, ¿no?, el crecimiento. Bueno, como ustedes han podido escuchar con el audio un poco bajo, este es un proyecto que presentaron los alumnos bajo la dirección de la profesora y ganó un premio a nivel de la provincia. Es un proyecto medio ingenioso porque si nadie va a cuidar a la planta, que la planta se cuide sola, ¿no? Entonces, por eso es que utilizan esa botella de más o menos unos 3 litros de capacidad, le cortan la parte de abajo, siembran la semilla y prácticamente crean un pequeño invernadero y la planta se desarrolla, ¿no? Como dice la profesora, son más o menos unos 30 plantones. El proyecto de ella es hacer todo un campo de plantones y distribuirlo en todo el poblado, principalmente de pino. Es un proyecto, digamos, factible, pero que necesita hacerle su seguimiento, porque la planta no va a crecer de la noche a la mañana.
Bueno, ahí han visto la exposición de los mismos alumnos respondiendo a las inquietudes. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes? ¿No? Qué hace la comunidad por el medio ambiente? Y nos explicaban las inquietudes. Ellos hicieron incluso un censo con la poca población que hay, qué hacían con los residuos en cada uno de los hogares. Entonces ellos digamos, seleccionado el, el interés que tiene la población. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que te falta en tu población? Más árboles, decía. ¿Qué más te falta? Nos falta que haya más árboles frutales, decía, ¿no? Y ojo que este sitio se presta para el cultivo de la manzana. A pesar de que se encuentra a una altitud de los 2.900 metros, la manzana se desarrolla muy bien. La manzana, el durazno, el limón. Claro, es solamente, digamos, como una etapa experimental, no tiene ese rango de comercialización. Entonces, si nos han expuesto qué es lo que hacen, bueno, entonces, ¿qué cosa podemos ofrecerles? Primeramente a ellos hay que ponerlos al tanto de qué es lo que tenemos. El cañón del Cotahuasi es el accidente geográfico más profundo y bello del planeta, conformado por abismos, quebradas, valles, andenes prehispánicos, manantiales cristalinos, bellas cataratas, puentes colgantes, bosques de plantas nativas, huellas de Raimondi, un universo cactáceo, huellas arqueológicas y una variedad de servicios para el turismo receptivo. Son 3.535 metros de profundidad que esperan al visitante. Así de sorprendente es este destino, cuna de una gran mega biodiversidad, donde la geografía es cortada por el río Cotahuasi y otras vertientes. El río Cotahuasi tiene alrededor de 300 kilómetros de recorrido desde su nacimiento hasta llegar al Océano Pacífico como río Ocoña. La imponente reserva paisajística Cañón del Cotahuasi se encuentra en la provincia de La Unión, una de las más accidentadas del departamento. Ubicado a 379 kilómetros de Arequipa, a una altura de 2.683 metros sobre el nivel del mar, en la sede de la capital de provincia. Cerca a esta belleza natural se encuentra el volcán Corcuna, el más alto del país, con 6.425 metros, y el Solimana, con 6.093 metros sobre el nivel del mar. Además de su variada vegetación, que crece entre 900 y los 6.100 metros de altura, sobre una dimensión de 19 pisos ecológicos. Desde el mirador de Alguay, ubicado a una altitud de 3.950 metros sobre el nivel del mar, se observa la suprema e inmensa belleza del cañón y los pueblos que le rodean, como Pampamarca, Huaynacotas, Tumepampa, Cachana y el mismo pueblo de Cotahuasi. Aquí, el tiempo se ha detenido en su mayor esplendor. Descendiendo al distrito de Cotahuasi, se ve la inmensa riqueza de flora y fauna silvestre, que incluye al rey del viento y la altura. El cóndor, que sigue siendo el personaje mítico de la cultura andina. Ya en el pueblo se aprecian casas construidas con arquitectura típica colonial, con balcones colgantes de madera, calles angostas y una plaza mayor en donde se aprecia el campanario de la iglesia Concepción. El Gran Cañón del Cotahuasi espera ser visitado.
Son muchas las rutas que pueden tomarse, pero en esta oportunidad elegimos 3 para calmar las ansias de viajar por el mundo traducido en belleza natural. Primer circuito, por los pueblos de Tomepampa, Alca y Puica. En la ruta se observa la campiña de Tomepampa, un pueblo que mantiene su fe católica expresada en la adoración a la Virgen del Rosario, cobijada en esta iglesia que lleva su nombre, con su imponente torre que data de la época colonial. Y si quiere conocer más, visite Locrahuanca y Achampi, comunidades típicas andinas que mantienen sus costumbres, su gente tan amable y acogedora al visitante. Desde Locrahuanca se puede observar la campiña de Tomepampa y el transcurso del río en todo su esplendor. Siguiendo la ruta, encontramos Alca, en donde la historia nos dice que los primeros españoles se sentaron aquí con sus modos y costumbres. Muestra de ello es la afición taurina de su gente, en honor a sus santos patronos, su campanario, la iglesia y casas con balcones colgantes. Son evidencia que este pueblo mantiene costumbres con aires mestizos. La riqueza histórica cultural de este distrito está evidenciada en centros arqueológicos como Ticnay, conocido como la Biblioteca Lili, Calla, ubicada en una típica comunidad de los Andes, Cahuana, que conserva sus costumbres andinas expresadas en actividades cotidianas como la agricultura en una bien proporcionada zona de andenes. Siguiendo la ruta final de este circuito, divisamos puentes colgantes, andenería, un par de caídas de agua y una carretera zigzagueante por el cerro El Imbra, que permite observar la formación del cañón propias de la región. Llegamos a Puica, el distrito donde se forma el Gran Cañón del Cotahuasi. Allí se encuentra el complejo arqueológico más grande de la provincia, Maucallanta, una ciudadela ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, que data de los últimos días del periodo Inca. Se percibe la arquitectura prehispánica que impacta a los ojos del visitante. Desde la parte más alta de este recinto se observa la inmensa cantidad de terrazas enclavadas entre cerros, comunidades típicas con sus casas de adobe y techo de ichu. Roica, caracterizado por la colorida vestimenta de las mujeres. Regresando a Cotahuasi, después de disfrutar y contemplar las maravillas naturales y culturales de esta reserva, renovamos nuestras energías con las aguas termomedicinales que la Pachamama nos regala. Estamos en el balneario de Luicho, cuyas aguas alcanzan una temperatura de más de 42 grados centígrados, con propiedades curativas, siendo ideal para un descanso placentero en sus diferentes piscinas bien temperadas al gusto del visitante. Cotahuasi y Pampamarca. En este circuito apreciaremos la biodiversidad, miradores tantos como Cochapampa y Pampamarca. Allí encontramos el bosque de piedras de Huito y la catarata de Oscuni. Instalados en el pueblo que nos seduce, observamos la arquitectura colonial dejada por los hispanos, expresadas en sus arcos de adobe, en la Plaza Mayor, en su campanario, la iglesia, considerada como la capital del carnaval de la provincia por la gran importancia que conlleva su festejo. Sus coloridas vestimentas que son exhibidas en la interpretación de sus danzas. Este pueblo es punto de partida para emprender una caminata al bosque de piedras de Huito. A los 4.000 metros sobre el nivel del mar, se logra apreciar un inmenso bosque de piedras volcánicas erosionadas, que el viento y la lluvia han dado formas espectaculares, liberando la imaginación del visitante. Este lugar también es ideal para observar la inmensidad del cañón y su belleza. Desde aquí se distinguen anexos y poblados como Sexincaya, Santa Rosa y toda la inmensa extensión de andenería que los rodea, y en la parte baja, Cotahuasi y Quillunza.
En una parte de este recorrido encontramos también pinturas rupestres y huellas de una población prehispánica dedicada a la ganadería y agricultura. De retorno al pueblo de Pampamarca, a solo 20 minutos, visitamos el mirador de la catarata de Uscuni, la impresionante belleza de la naturaleza que ha formado una catarata de más de 90 metros de caída libre que deja asombrado al visitante. Este mirador nos permite apreciar otros encantos de la magnificencia que da la agreste geografía de la reserva. La tercera ruta, o la ruta baja del cañón del Cotahuasi, visitaremos Simpia hasta Quichuaya, en donde se encuentra la parte más bonita. Partiendo de Cotahuasi se toma la ruta del mismo nombre, pasando por la hermosa campiña Iguiray, un par de puentes, Cuyao y luego Simpia. Visitamos la hermosa catarata de Sirte, una caída de agua en 3 tiempos de más de 150 metros de altura, el recurso turístico más visitado y símbolo del cañón del Cotahuasi, lugar enigmático, lleno de misterios, en donde la brisa existente por la descomposición del agua forma una suerte de arco iris que cautiva el corazón del peregrino. A metros más abajo, en la ruta, encontraremos el bosque de cactáceos, conocido como Judío Pampa. Aquí, los cactus alcanzan fácilmente los 12 metros de altura, considerados en estado de extinción. Siguiendo la ruta, encontramos el pueblo de Belín, capital del distrito de Quechuaya. A partir de aquí, los pueblos se dedican a la producción de la fruta orgánica y principalmente de la vid, para la elaboración del vino, producto bandera de este piso ecológico. En el transcurso podemos observar ruinas arqueológicas como Huaña, caminos incas, puentes colgantes como el de Mayo, para luego llegar al pueblo de Quechuaya, donde la hospitalidad de la gente es gratificante después de una larga travesía. Desde aquí se emprende el camino rumbo a Ushua, el punto objetivo de este circuito. Ya en el lugar, nos encontramos en la parte más profunda del cañón del Cotahuasi, 3.535 metros de profundidad del cañón más bello del planeta, lugar preferido de los visitantes, sitio estratégico para observar las 2 bellas cataratas formadas por el río Guayura. De retorno se visita una evidencia magnífica en la gran ruta del Capagñán. Un camino inca muestra de la ingeniería y habilidad en la construcción de vías de aquella civilización andina. En la ruta al Gran Cañón también existen otras maravillas como el pueblo de Charcana, con su imponente arco de piedra, Caisambo, Huaynacotas, con sus manifestaciones folclóricas por excelencia, Toro, lugar ideal para apreciar el bañadero del Cóndor. Esta tierra, con su flora y su fauna típicas, está lejos del bullicio y muy cerca del cielo, en donde solamente se conversan los dioses tutelares que nos da la cosmogonía del grande era con sus vivencias y tradiciones, que son la esencia de la cultural a flor de piel. Bueno, hemos podido observar la belleza, los paisajes que nos ofrece esta subcuenca. Como habíamos dicho y habíamos apuntado en un principio, es quizás una alternativa, si no la única, que podría ofrecer naturalmente, perdón, permítame la redundancia, la naturaleza, para el desarrollo y sacar de la pobreza a todas las poblaciones que están abandonadas, prácticamente abandonadas, sumidas en la pobreza, bajo los términos del desarrollo, bajo los términos de cierta equidad, eficiencia y sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que se puede promover el turismo ecológico en estos geositios y ofrecerles a la población la oportunidad de ser ellos mismos los actores
los propios pueblerinos de ser los actores en el desarrollo de su pueblo. La actividad del turismo es una actividad económica muy, digamos, muy, ¿cómo puedo decirles? Es una actividad económica principal en el Perú. Solamente veamos el desarrollo turístico en Cusco, Cajamarca, en la selva, allá en Villarrica, Oxapampa. Son destinos turísticos. Y este geoparque puede convertirse en un destino turístico si le dan a su gente. Está considerado como la zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en el Perú. Ahora, la ONU, la UNESCO, pone algunos requisitos para ser considerado patrimonio geológico de los geoparques. Geoparque es un concepto nuevo que integra una filosofía de respeto, valoración y conservación de la naturaleza, resaltando sus componentes. Se caracteriza por un territorio definido, en el cual se identifican geositios, que son sitios de particular importancia, rareza o estética. Funcionan como puntos de actividades turísticas a las cuales se añade un proyecto de desarrollo económico y social sostenible. ¿Cuáles son los requisitos? Primeramente debe tener interés científico, registro de eventos, procesos geológicos que permitan comprender el pasado y el comportamiento evolutivo. Singularidad, lugares y elementos geológicos únicos o poco frecuentes. Por ejemplo, único podría ser el Cañón del Sipia. Únicos son los sitios arqueológicos en las partes altas de Alca. Único podría ser las geoformas en terrenos volcánicos que dan lugar a los llamados paisajes lunares. Representatividad, lugares y elementos representativos de materiales, estructuras y o procesos geológicos. Valor estético, la belleza, la espectacularidad, la capacidad de emocionar. Sobre todo el valor didáctico, facilidad para explicar y comprender materiales, estructura y procesos geológicos. Les mencionaba que a partir de 2004 la UNESCO promueve la creación de una red global de geoparque. Y la cuenca de Cotahuasi es uno de los que están postulando como un geoparque patrimonio de la humanidad. Existe también otro geoparque que recién se está promoviendo en la ruta del Colca, es decir, en la ruta de Arequipa, Aplao, Andagua, Orcopampa y Sierra en Caylloma. Andagua es un sitio muy particular porque tiene, creo que son como cerca de 30 volcanes que van desde los 10 metros hasta los 50 metros, 100 metros de altura. Y es muy atractivo ese lugar, es un parque muy bonito, que también es un destino turístico que será considerado como un geoparque. Terminamos nuestra visita, no sin antes agradecer a la población. Y hemos quedado muy satisfechos por saber que en algún punto, en algún lugar alejado, también los alumnos, la gente tiene noción de qué es lo que podemos hacer con nuestra naturaleza. En esta pequeña presentación he querido exponerles a ustedes el interés que tiene la población, sobre todo en sus habitantes. Me manifestaba, este pueblo en algún momento va a desaparecer. La gente se va, quedan los terrenos, pero ¿qué hacemos con los terrenos si no tenemos mano de obra? La mayor parte de la población son ancianos. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, conversando con la profesora, me dice, yo creo que aquí la alternativa, si es que nosotros tenemos apoyo, es hacer una industria bajo el concepto de productos hidrobiológicos, hidrogénicos, ¿no? Hay extensiones de terrenos que están abandonados y ellos pueden ser muy bien, porque no se necesita sino poner una infraestructura para hacer unas estaciones, digamos, donde solamente una persona puede administrar ese fondo, digamos, ¿no?
productos hídricos, ¿no? Y bueno, y a la parte final, la preocupación de ellos, como les decía, su población, y han podido ver, las calles están muy bien empedradas, están señalizadas, tienen un buen colegio, pero no hay pobladores. ¿Qué va a hacer de este pueblo? Decían. ¿Qué va a hacer de este pueblo? Bueno, quedará a la posteridad como un sitio arqueológico más. Esa ha sido la exposición que yo he querido presentarles a ustedes y la inquietud que me mueve es apoyarlos a ellos en la medida de nuestras posibilidades y continuar con lo que ellos están trabajando. Quizá van a necesitar que los apoyemos con plantones, apoyemos con algunos, me pedían algunos tachos de plástico para poder implementar en el mismo poblado y sobre todo promover una ruta turística que pase por ese pueblo, por lo menos para saludarlos. Muchas gracias y espero con esta pequeña presentación manifestarles mi inquietud y la forma como podemos ayudarles. Muchas gracias con todos. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Hugo, permíteme. Yo estoy desarrollando mi proyecto político, el desarrollo de los pueblos a través de sus propias iniciativas y economías, donde estoy poniendo, por ejemplo, ya no los ministerios funciones en forma vertical, sino en forma horizontal. Aquí yo estoy viendo que podría ser un elemento de ejemplo qué ministerios podrían intervenir en un gobierno para el desarrollo de ese pueblo. Aparte de ello, buscar, digamos, convenios con las universidades que tengan que ver con la, digamos, sus recursos que ellos tienen, ¿no? Y asociarlos, ¿no?, a empresas que desarrollar el turismo ahí, ¿no? Porque les falta alojamiento, les faltan muchas cosas y ahí se puede aprovechar su propio recurso del sol, ¿no?, la luz solar. En fin, si me permites, voy a elevarlo a mi grupo político para tomarlo como ejemplo que podría ser el primer pueblo piloto que podríamos desarrollar este concepto. No sé. Sí, me parece excelente. Me parece excelente porque, como les había hablado, los huertos hidropónicos son quizás una alternativa muy viable. Tienen agua, hay terrenos a disposición, incluso los mismos productos para consumo interno y variado, ¿no? Y también sacarlos a la provincia, o sea, a la localidad de Cotahuasi. El tiempo de recorrido desde este poblado de Toro hasta Cotahuasi es 1 hora, por todo ese camino serpenteante y la gente los días viernes bajan de todos los pueblos, ¿no? Puica, Cachana, Alca, Huaynacotas, Tomepamba, etcétera. Entonces, esta alternativa de la implementación de huertos hidropónicos, había conversado con la profesora, que también está un poco interesada en ese tema. Eh, Va a implementar, ojalá que se haga la gestión en el mismo colegio, como tienen abandonados algunos ambientes de muchos años atrás, van a implementar a ver algún vivero para este huerto hidropónico. Lo otro es un programa, porque ese es digamos, un sitio que que puede desarrollarse las manzanas. Uno deja ir la manzana y se olvida, ¿no? Y cada casita tiene por lo menos unos 2 o 3 árboles de manzana.
Y lo tienen así, no necesita mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, ahí instalar una industria de vinagre de manzana. No será a escala comercial, industrial, pero por lo menos para consumo interno, ¿no? Y no es difícil, no es difícil. Y lo otro es, yo creo que va a darle bastante apoyo, digamos, bastante vista turística, la plantación de pinos. La plantación de pinos, porque como les digo y les repito, y yo siempre me quedo admirado, ¿no? Poca población para tanto terreno. Ni siquiera hacen una agricultura intensiva de, ex- de venta al mercado, tampoco hacen una ganadería, digamos, de mercado, porque no sale ni siquiera un solo ganado. La, la persona que tiene más ganado tendrá dos o tres vacas, eso es todo. Todo lo demás es productos de pan llevar para consumo interno. Me parece bastante excelente, Carlos, y si quieres trabajamos un perfil para poder, digamos, prestar el apoyo que ellos necesitan, ¿no? Gustoso. Te voy a alcanzar el trabajo que estoy haciendo para ir incrustándolo, ¿no? En qué ministerios tienen que ver con este pueblo, ¿no? Ujú. Y estaría incluido dentro de nuestro plan de gobierno, porque pedir hoy es bien difícil que Sí, algo se yo resuelva, entiendo. ¿no? Entiendo porque para construir una casa, por ejemplo, los materiales tienen que llevarlos desde Arequipa. Son 8 horas de viaje. Para poder instalar una infraestructura de hotel, por lo menos casas de reposo, no tenemos nosotros fuentes de material noble. Entonces todo esto, las construcciones son hechas a base de barro, lo que le llamamos los famosos adoquines de adobe. Yo creo que una de las cosas que hay que buscar es que la población quiera quedarse en su pueblo, porque mientras la población emigre, todo va a ser transitorio. ¿Por qué no tienen más de 3 o 2 vacas? ¿Para qué? ¿Para qué más? Entonces, lo primero que creo yo hay que generar es el para qué me quedo. Y ese para qué me quedo está, por ejemplo, lo que dices, la siembra de pinos. Tenemos en Cajamarca un ejemplo de qué es lo que se ha hecho con los pinos. Y es una zona que se autofinancia, autoabastece e incluso ha canalizado de tal manera algunas fuentes de agua que tiene su propia planta eléctrica. Entonces, lo que habría que ver es qué futuro se le da a esta zona, a esta región, a estos pueblos. Y viendo ese futuro, la gente va a quererse quedar. Porque si no tienen horizonte, la pregunta de la profesora, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar con nuestro pueblo? Todo va a ser transitorio. Lo mismo que pasa con los profesores asignados a estos pueblos. Ellos van, no bien cumplen sus 3 años, están pidiendo su reasignación a la ciudad más cercana o de repente a la misma capital de Arequipa, ¿no? Una vez que han cumplido sus... Y mientras tanto, ¿qué hacen? Nada, simplemente pasar los 3 años y no se preocupan de buscar el desarrollo del lugar para evitar la migración.
Yo creo que la principal meta es buscar que la población se quede. Pero para que se quede necesitan las oportunidades. Por eso, si ese quedarse es porque hay muchos proyectos, entonces sí, porque por ejemplo, si vamos a tener pinos, ustedes saben que los pinos se van cultivando, se cortan unos y otros crecen, ¿no? O sea, se va rotando las extensiones de pino. Y de esa madera, ¿no? Tenemos el ejemplo del padre Hugo, les enseñó a tallar, les enseñó a hacer muebles, les enseñó. Entonces sí hay por venir. Mientras tanto, no va a haber por venir. Si junto a los pinos está, como dice, el vinagre de manzana, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, la siembra de maíz. ¿Qué maíz usan para las nuevas plantaciones? No, porque me parece que es el maíz cabanita que tanto apreciamos aquí en Arequipa, se ha ido degenerando. Ahí habría que haber tenido una visión de futuro de que este maíz cabanita, en lugar de irse degenerando, vaya al revés, vaya cada vez más mejorando la calidad del maíz cabano. Y así, si no tenemos proyectos de futuro, si simplemente lamentamos, la población va a ser un pueblo abandonado y de ancianos. O de festejos anuales que los lugareños vuelven cada año, ¿no? A sacar el polvo de las cosas que hay y dejarse como siempre. Yo creo que con visión de futuro, con proponerles metas y logros a futuro, podría buscarse la permanencia de la población en estos pueblos, porque tienen todo. La pregunta de Hugo, ¿no? ¿Qué les falta? Sí. Yo creo que como primera tarea sería que alguien se dedique a identificar qué es lo que tenemos, ¿no? Así es, ¿Qué recursos tenemos? Has dicho algo muy interesante, ¿no? Y Carlos también. A los universitarios, en lugar de estar haciendo tesis sobre, qué sé yo, ¿no? Que vayan a esos pueblos y elaboren tesis de futuro. Porque, a ver, veamos las tesis que se hacen en las universidades, son para empresas, pues, qué sé yo, la General Motors, si es que todavía existe, la Chrysler, empresas que nunca vamos a tener en el Perú. Sin embargo, tenemos estos recursos que están ahí abandonados. Y pueden ser, miren, pueden ser tesis multidisciplinarias. Las universidades, en lugar de estar mirando a Europa, debemos estar mirando a lo que tenemos. En alguna vez, en que la que trabajaba, yo le dije, ¿por qué no van equipos a estos pueblos a ver qué necesidades tienen y cómo se puede lograr su futuro? Equipos multidisciplinarios, y se hacen una tesis que puede servir, como dice Carlos, para proyectos políticos, para muchas cosas, pero lo importante es que la población se quede. Hugo. Sí. ¿Me permites una palabra? Sí, Manolito. Mira, hermano, en primer lugar quiero felicitarte por presentar un tema tan importante en la forma como lo has hecho tú. Hay dos cosas que quería decirles. La primera es que Hades arequipense
tiene una buena tarea por cumplir allí, porque están ustedes mucho más cerca y conocen y están más cerca de la realidad. Y se me ocurre una segunda idea. Tú bien decías que para la fiesta patronal llegan centenares, si no miles de personas. ¿Y qué hacen? Llegan, celebran, comen, beben en abundancia, bailan, etcétera, y después terminan y se van. Yo pienso que la maestra y la autoridad política, si es que la hay, no sé, la desconozco, deberían trabajar con esa gente. Si van a la fiesta patronal, se van a desperdiciar 200.000, 500.000 soles. ¿Por qué no les plantean un proyecto para que el pueblo tenga algo que necesite? En vez de gastarse 500.000 soles disculpen, en borracheras, en comilones, bueno, coman y beban, pero dejen unos $200.000 para un proyecto, el más urgente de ese pueblo. Y así, esa misma gente, cuando al año siguiente regresa, ya va a encontrar algo, un avance, y posiblemente también una motivación para que algunos de ellos regresen y queden en el pueblo. Se me ocurren estas ideas. Gracias por tu presentación y la oportunidad que me das de exponer mis ideas. Gracias a ti, más bien, Manolito. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante de fijar objetivos, identificar recursos. Y algo curioso que ocurrió ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Algunos de este personal, la gente que vivía ahí, como se trasladaron a Lima y en Lima cerraron algunos centros de trabajo, tuvieron que retornar. Lo consideraron prácticamente como un refugio a este distrito. Terminó la gravedad y nuevamente se han vuelto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que identificar, qué recursos tenemos y cuáles son los proyectos próximos y trabajar con ese proyecto. Lo de los pinos, yo he visto, aparte de, no me acuerdo ahorita la población que mencionaba mi tocayo, en Cajamarca, y he visto yo plantaciones de pino en las alturas de Ayacucho, sobre los 3.000 metros, que hay bosques de pinos y en la parte inferior hay setas, o sea, hongos para comer, esos comestibles. Y viven así uno al lado del otro, ¿no? Y comercializan, ¿ah? Las setas pues se comercializan cada temporada de lluvia. Y los árboles, bueno, hay que esperar por lo menos un mínimo de 20 años para que puedan ser maderables. Pero muy interesante, Manuel, porque me abres un poco la idea esta de las fiestas patronales, ¿no? Porque, por ejemplo, para Navidad, yo sé que hay algunos grupitos acá que se interesan de su pueblo y hacen algunas colectas, les llevan alimentos, les llevan panetones, como decirles, ¿no? Ya pasen su Navidad, no, todavía tenemos recuerdo de ustedes. Pero sería bueno que durante el año también ellos trabajen y sepan qué es lo que se está haciendo allá para poder sostener el, el curso de la vida que tienen los pobladores, ¿no? Gracias, Manolito, gracias por esa inquietud. Es un gusto, Huguito. Respondiendo un poco a lo que explicaba Carlos, el tema este yo creo que pasa más por el Ministerio de Agricultura. Si el Ministerio de Agricultura, como dices, hace un catastro y ve la población versus la cantidad de terrenos, es muy fácil destinar recursos de la FAO y también del programa del Ministerio de Agricultura para promover cierto tipo de agricultura, ¿no? Y en cierta forma, allá todo es a mano, no existe digamos, un solo equipo motorizado para poder, y se puede accesar, ¿eh? Ojo, se puede accesar, no promover un poco de esto de la agricultura masiva, digamos, menor desgaste de esfuerzo físico
mayor productividad. Hugo, perdón. Esa laguna, su agua, ¿cómo la distribuyen? Por ejemplo, yo veo aquí por el río, ¿cómo se llama? Chillón. La gente pone unas tuberías y la van levantando poco a poco hacia un cerro y de ahí lo bajan a las tierras de cultivo. Que habría que ver cómo distribuir de una manera no tan costosa esa agua hacia las zonas que has demostrado que están sin producir, ¿no? Segundo, habría que hacer un inventario de esa estructura o esos recursos que tiene para comenzar a derivarlo o armar proyectos y conversar con las universidades, conversar con los ministerios que corresponda, ¿no? Pero armándolo como un proyecto horizontal para que pueda intervenir la población, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Si se arma una agricultura que pueda ser exportada a las provincias cercanas y poco a poco se va digamos, extendiendo su ciclo de expansión, ¿no? Y eso estaríamos creando el desarrollo de la economía de los pueblos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que me sustenta mi trabajo que estoy haciendo, que ya se lo estoy presentando al partido. Y veamos, y a la vez proponerlo ahorita, o sea, armado el proyecto, proponerlo a las universidades y a los ministerios que correspondan, ¿no? Puede ser agricultura, medio ambiente, cultura, podría ser vivienda, a desarrollar la distribución del agua, ¿no? En fin, de repente hay minería también, ¿no? No sé, pero habría que analizar, pues, un inventario de los recursos y armar ese proyecto, ese perfil para ir tocando puertas. Había un organismo, les digo porque ahora se ha convertido, creo, en una dependencia del Ministerio de Agricultura. Había un organismo, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, en donde me cupo la oportunidad de hacer un inventario de los recursos naturales del trapecio andino. Entre ellos estaba esta cuenca del río Arma-Cotahuasi. Lógicamente era multidisciplinario. Mi trabajo era netamente lo que es recursos geológicos y mineros, pero había también un grupo de hidrólogos, había de zootecnistas, también había ingenieros agrícolas que hicieron toda una evaluación y esos no llegaron a publicarse porque ya hubo cambio de gobierno, cambio de entidad. Acuérdense el año 90 cuando empezaron a desmembrar todas las instituciones públicas y pasaron estas organizaciones, estas oficinas, digamos, pasaron ya no eran independientes, sino que pasaron a ser parte de algún ministerio, del Ministerio de Agricultura, de la Oficina Nacional de Planificación, etcétera. Pero deben existir en los archivos esa evaluación que se hizo en este sector. Con respecto a tu pregunta, ¿qué se hace con esa agua de la laguna? Si ves ahí en la diapositiva que tenemos en la pantalla, esa laguna es cautiva. Esa laguna en temporadas de lluvia se llena, ¿no? La del lado derecho sí es una represa. O sea, esas aguas han sido aprovechadas, represadas de los deshielos del río del Coropuna, que no llegan al distrito, sino más bien al distrito de Toro, sino más bien se van por la parte, digamos, de atrás, digamos, del Solimana. ¿Ya?
Ahora, esta población tiene 2 temporadas para el aprovechamiento hídrico. La primera temporada es en la temporada de lluvia. Entonces, la temporada de lluvia para ellos es un descanso, mientras la naturaleza trabaja. Han hecho su sembrío en el mes de septiembre, octubre y esperan lluvias en el mes de noviembre, diciembre, máximo en enero, febrero ya están cosechando, marzo, mayo terminan la cosecha de maíz, etcétera. Luego, desde mayo hasta que termine, digamos, el periodo de estiaje, ellos han captado unas aguas de unos riachuelos temporales. Captan esa agua y a través de un canal lo llevan a un reservorio. Y ese reservorio, que también aprovecha las aguas del deshielo de la parte oriental del Solimana, les abastece de agua durante toda esa temporada. Tiene una capacidad suficiente para no dejar desabastecido el riego. De esto te estoy hablando pues, de cuántos años atrás, será unos 20 años que está en funcionamiento este reservorio. Antes, pues los antiguos lo que hacían era aprovechar las aguas del Solimana, que durante todo el año sea poco más o menos suficiente, tenían ellos que aprovechar haciendo el riego nocturno, ¿no? Por turno. Fulano de tal, le toca el turno desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, luego entra el otro desde las 3 de la mañana hasta las 5, etcétera, ¿no? Y entonces se trabajaba así la tierra y han visto que siempre han mantenido esa agricultura. Pero ya, pues también la mano de obra se gasta y ya no existen ese tipo digamos, de campesinos que labren la tierra. Ahora todo es computadora, WhatsApp, vía virtual, todo eso. Entonces, sí, urge hacer una evaluación de recursos, sobre todo recursos hídricos y recursos agrícolas, en cuanto a producción, capacidad de uso, productos viables en diferentes pisos altitudinales, etcétera, etcétera, etcétera. Manos a la obra. Manos a la obra. A mí me parece muy bien que hayan optado por la plantación de pinos, porque en Cajamarca, en Porcón, que ya lo ha mencionado Hugo Calderón, en Porcón, cuando comenzó la experiencia, yo he hablado con el líder de la comunidad de Porcón. Cuando comenzaron la experiencia, sembraron eucaliptos, pero cuando los eucaliptos tenían 5 años, hubo una fuerte helada y murieron todos los eucaliptos. Se frustró la comunidad, pero con unos asesores canadienses que tuvieron, porque ellos son evangélicos, y los evangélicos se ayudan mutuamente, estos expertos, especialistas, trajeron almácigos de Canadá y sembraron pinos. El pino demora entre 15 y 20 años a ser productivo, o sea, a que lo puedas cortar y aprovechar la madera para construcción, para muebles, para vigas, etcétera, ¿no? Y quienes hemos visitado Porcón nos hemos quedado admirados de la cantidad de hectáreas en todas las lomas circundantes de Porcón, del Porcón Alto, porque hay Porcón Bajo que sigue tanta miseria como antes. Entonces la cantidad, y tienen la producción de los hongos que mencionabas tú, Hugo, en los bosques de pinos, pero ya no solo los hongos, sino la madera. Actualmente, más del 50% de los muebles que se fabrican en Villa El Salvador, que es en Lima la principal productora de muebles, son de origen de Porcón. Esos muebles que tienen el color de la madera bastante claro, amarillo, así clarito, son
son de porcón, del pino de porcón, y el pino tiene la ventaja de que no sea polilla, como la madera, qué sé yo, pues el tornillo o las otras maderas que a veces se usan, ¿no? Entonces está muy bien. Les cuento un poco la experiencia que tuve en el sur de Chile. Allí utilizan la madera para calentarse, como leña para calentar las casas, que tienen unos fogones donde ponen astillas, le llaman a los trozos de 20 centímetros más o menos de madera, y tenían pinos, pero resulta que en todo el sur de Chile están cambiando los pinos por el eucalipto. El eucalipto es un árbol que si tú lo plantas junto a una chacra agrícola, la chacra baja el 50% su producción, porque el eucalipto chupa mucha agua, ¿no? Pero resulta que en el sur de Chile la lluvia no falta, y hay lluvia la mayor parte del año. Entonces el eucalipto crece. ¿Cuál es la ventaja del eucalipto? Que cuando ha crecido, el pino demora 15 años a 20 en ser productivo, o sea que lo puedas cortar y convertirlo en tablones de madera. Mientras que el eucalipto en 5 años ya está producido, o sea, ya puedes convertirlo en madera. Y la ventaja es que el pino, cuando lo cortas, ahí queda, mientras que el eucalipto lo cortas y crecen de ese tronco cortado que queda, crecen 3, 4, hasta 5 nuevos eucaliptos, que después ven cuál es el que crece mejor, los otros los cortan y dejan ese. Y eso cada 5 años vuelves a tener un nuevo árbol, cosa que no pasa con el pino. Sin embargo, el pino para estas alturas, como es Cotahuasi o Porcón en Cajamarca, el pino es más rendidor, ¿no? En Cajamarca, en Porcón, no solo tienen el pino y los hongos comestibles que crecen en tiempo de lluvias en la parte baja de los pinos, sino que además tienen también venados y otros animales de bosque, cuyas carnes aprovecha la comunidad también, ¿no? Eso nomás quería añadir. No, sí, muy interesante, Salvador. Tal vez alguna restricción para este sector del sur sea el tipo de clima, ¿no? Porcón está un bosque montano bajo, montano alto, y acá estamos en una región seca. Sin embargo, sectores como por ejemplo en Ayacucho, en el proyecto que me tocó realizar, se hicieron plantaciones de pino en las zonas altas. No se han desarrollado como pensamos en troncos maderables, pero sí lo suficiente como para mejorar el paisaje, ¿no? Pero si se hace un manejo, yo creo que sí es posible. Es posible conseguir esta. Siempre que necesitamos el concurso de gente de lugares donde se produce el pino, y uno de esos sitios es pues, Canadá. Canadá hay inmensos bosques de pinos, ¿no? Tal es así que en la temporada de ferrocarril se hicieron importaciones de ese tipo de madera para los durmientes del tren. Entonces necesitamos ese apoyo, por lo menos un apoyo científico, entre comillas, ¿no? A ver qué tipo de pino, porque el pino tiene muchas variedades. Quizás sería bueno recordar en Salcedo, la normal de Salcedo en Puno, que la tuvieron los salesianos durante tantos años, tenían pinos muy desarrollados, pero el padre Íncrata y no sé qué otro padre también polaco que había, tenían mucho cuidado en los 5 primeros años de crecimiento del pino.
lo protegían de una manera especial, le hacían como una canasta alrededor y los pinos crecieron muy grandes, ¿no? Hay fotografías de la Normal de Salcedo con todo el camino de entrada de pinos enormes, ¿no? Y Puno es 3.800 metros de altura del lago, ¿no? Y más arriba. Entonces, sí se puede, si es que se usa la tecnología adecuada en esas alturas, tener una buena producción de pino maderable, ¿no? Sí, correcto. Es cierto, Salvador. Bueno, esperemos que Carlos nos sigamos comunicando a ver si presentamos un perfil de evaluación de recursos del sector de la cuenca, la subcuenca del río Cotahuasi. Como te dije, manos a la obra. Muy bien. Bueno, gracias. Creo que ha sido muy ilustrativo. Y hay una oportunidad para nosotros desarrollar, ¿no? Y ver qué tan eficiente podemos ser. Sí, me parece bien. Ideas hay, solo falta engatillar y acción. Tenemos en ADES un experto en proyectos de este tipo, que es Pedro Almendaris. A ver si lo motivan para que haga equipo con ustedes. Yo me encargo de él porque yo estoy relacionándome mucho con él ahora. Él es experto en elaborar proyectos. Durante muchos años en la ONG que hemos tenido con él, ha conseguido financiamiento extranjero, sobre todo de Bélgica, España, Francia, de Miserior, de los gallegos, etcétera. O sea, es Manos Unidas también. Podría él dar ese aporte técnico, ¿no? De elaboración de los proyectos. Ok. Hola Salvador, ¿cómo estás? Bien, bien, felizmente. ¿En Lima ya? Renovado. Sí, ya estoy acá una semana ya. Ah, qué bueno, qué gusto. Bueno, muchísimas gracias Hugo Guamaní por esta disertación tan interesante y tan motivadora, ¿no? Y a todos los que han participado, muchas gracias. Lástima que no son muchos los que aprovechan estos viernes culturales, ¿no? Tenemos que motivar a otros para que también se conecten. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos pues la próxima semana, jueves y viernes. Muy bien, un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana con todos. Nos vemos. Muy bien. Un saludo desde la ciudad de los temblores. Acaba de pasar un temblor en Arequipa, si no lo ha sentido, mi tocayo. No. Yo tengo mi sismógrafo malogrado. O acostumbrado. Ya no siento, ya puede hacer, ¿eh? Ya no siento ya los temblores. Bueno, felicidades. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.